Adán, héroe o villano de la humanidad. Y si te dijera que una sola elección, hecha en un paraíso perfecto, desencadenó todo el dolor y el sufrimiento que conocemos hoy. Adán y Eva lo tenían todo: paz, belleza e inmortalidad, pero un simple acto de desobediencia cambió para siempre el curso de la humanidad. En este video vamos a revelar los secretos oscuros del Jardín del Edén, explorar el impacto devastador de esa decisión y entender cómo sigue afectando la vida de todos nosotros. Te pido que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, es muy importante para nosotros. Y no te pierdas esta historia que cambió el mundo para siempre. En el momento en que Adán abrió los ojos por primera vez, se vio rodeado de una belleza indescriptible, algo que ningún ser humano volvería a experimentar jamás. El aire era puro, cargado con el perfume de las flores más vibrantes, y a su alrededor cada criatura vivía en perfecta armonía. Este era el Jardín del Edén, un lugar donde reinaba la paz absoluta, donde no había dolor, ni miedo, ni muerte. Cuando el Creador se inclinó sobre el polvo de la tierra, ocurrió algo extraordinario. No solo moldeó el cuerpo de Adán con precisión divina, sino que hizo algo que ninguna otra criatura había experimentado. Sopló en sus narices el aliento de vida, y en ese instante, el barro se convirtió en carne, lo inanimado cobró alma. Adán abrió los ojos, no como una simple criatura, sino como la imagen viva de Dios. Ese soplo, cargado de misterio y poder, hizo de Adán más que un ser vivo. Lo convirtió en una extensión del propio Creador en la tierra. En sus ojos brillaba el reflejo de la eternidad. En su corazón latía el amor infalible que dio origen a todo. La singularidad de Adán no estaba solo en su forma física, sino en su esencia, creada a semejanza de lo divino. Él era el único, entre todas las creaciones, que llevaba en sí la marca del Creador, un ser con la capacidad de pensar, sentir y elegir, tal como su Dios. Y así, con el soplo de vida, Adán se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra, la personificación de la intención divina. En su ser estaba la promesa de una humanidad que reflejaría la gloria de Dios en cada pensamiento, en cada gesto, en cada elección. La responsabilidad que llevaba era inmensa, pero también lo era el honor de ser el primero, el principio de la historia humana. Entre los frondosos árboles y los ríos centelleantes, Adán recibió una misión: cultivar y guardar el jardín. No era un mero espectador, era el jardinero y guardián de un mundo sin igual. Cada planta que florecía y cada fruto que maduraba estaban bajo su cuidado. Sus manos, formadas por el propio Dios, ahora moldeaban la tierra, dando continuidad a la obra del Creador. Y, mientras trabajaba, Adán descubría la alegría de ver prosperar la creación bajo su atenta mirada. Pero no solo la flora estaba bajo su dominio. El Creador le trajo todas las criaturas de la tierra, desde el majestuoso león hasta el más diminuto insecto. Adán, con la sabiduría dada por el propio Dios, nombró a cada uno, estableciendo una conexión única con cada ser vivo. Se convirtió en el líder benevolente, aquel que tenía el poder de proteger y cuidar, y con ello experimentaba la libertad de ser co-creador en el mundo que le había sido confiado. El Edén, con todas sus maravillas, ofrecía a Adán una libertad plena, pero esa libertad venía con un propósito. Cada tarea que realizaba, cada nombre que daba, era un ejercicio de su responsabilidad y un reflejo de su naturaleza divina. El Jardín de las Posibilidades no era solo un lugar de belleza, sino un escenario donde las elecciones de Adán comenzaban a definir la trayectoria de su vida y de la humanidad que vendría después. En el corazón del Edén,
donde cada hoja brillaba bajo la luz del sol y el sonido del agua era como una dulce melodía, Adán sentía un vacío creciente. Había dado nombre a todos los animales, pero se dio cuenta de que no había nadie como él, alguien con quien pudiera compartir la vida. Dios, al ver esa soledad, decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Con cuidado, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo y mientras dormía, creó una nueva vida a partir de su costilla. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, sintió una alegría inmediata y profunda. Ella era parte de él, la compañera perfecta que no sabía que necesitaba. Ella es carne de mi carne, dijo, con el corazón lleno de alegría. Eva no era solo alguien para estar al lado de Adán, ella era su compañera, su igual, creada para caminar junto a él. Juntos, no solo vivían en el Edén, sino que dieron inicio a la primera relación humana, una unión pura y llena de amor. El amor entre ellos era tan perfecto como el jardín que los rodeaba. Con la creación de Eva, Dios completó la humanidad. Mientras Adán y Eva exploraban el Edén, descubrieron un árbol que se destacaba entre todos los demás. Sus frutos eran hermosos y llamativos, pero había algo diferente en él. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal, plantado por el propio Dios en el centro del jardín. Un día, Dios llamó a Adán y Eva, y con una voz llena de amor y seriedad, les dio una instrucción clara. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero no deben comer del fruto de este árbol. El día que lo hagan, ciertamente morirán. Estas palabras sonaron pesadas en el corazón de ambos, pero comprendieron la importancia de la obediencia. El árbol, con sus frutos tentadores, ahora representaba más que una simple planta en el jardín. Se convirtió en un símbolo de elección y responsabilidad, un recordatorio constante de la libertad que Dios había dado a Adán y Eva, pero también de las consecuencias que vendrían con sus decisiones. El Edén, que hasta entonces era un lugar de pura paz y armonía, ahora albergaba una prueba de fe y obediencia. Adán y Eva continuaron viviendo en el jardín, disfrutando de su belleza y de las bendiciones que el Creador les había dado, pero la presencia del árbol siempre estaba allí, en el centro de todo, como una prueba silenciosa de confianza y lealtad. La simple visión de ese fruto prohibido evocaba en ellos sentimientos complejos, una mezcla de curiosidad y temor, recordándoles la gran responsabilidad que llevaban en sus elecciones. El Edén seguía floreciendo a su alrededor, pero el fruto de ese árbol, intacto, simbolizaba la línea tenue entre la vida bendecida que conocían y un destino que aún no podían comprender. Los días en el Edén continuaban estando bañados por una tranquilidad casi palpable, pero en el corazón de la creación, algo sutil comenzaba a cambiar. Entre las sombras de los árboles, una serpiente astuta se acercó a Eva, sus ojos reflejando un brillo de malicia disfrazada de inocencia. Con una voz suave y seductora, la serpiente hizo la primera pregunta que resonaría por toda la eternidad. ¿De veras dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva, sorprendida por la audacia de la criatura, respondió: podemos comer frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que no comiéramos del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquemos, para que no muramos. La serpiente entonces se inclinó un poco más cerca, y en su susurro había una promesa tentadora. Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esas palabras sembraron la duda en el corazón de Eva. El fruto, que antes era solo un símbolo de obediencia, ahora parecía llevar un poder que jamás había imaginado. La tentación de saber más, de ser más, comenzó a envolver sus pensamientos.
Eva miró el fruto con nuevos ojos. Era hermoso, deseable, y la promesa de sabiduría era irresistible. Adán, a su lado, sintió la misma tensión creciente. Sabía lo que Dios había dicho, pero la voz de la serpiente plantó una peligrosa curiosidad en su mente. ¿Sería posible que ese fruto ofreciera algo más allá de lo que habían imaginado? La duda, silenciosa pero poderosa, comenzó a corroer la certeza que tenían en las palabras del Creador. El Edén, que hasta entonces era un refugio de paz, ahora se convertía en el escenario de una lucha interna. La serpiente observaba, satisfecha, mientras las semillas de la desobediencia comenzaban a germinar en el corazón de los primeros seres humanos. Lo que antes era una simple instrucción divina, ahora se volvía una elección cargada de consecuencias. El jardín del Edén, que antes era un refugio de serenidad, ahora estaba envuelto en una inquietud silenciosa. Frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva extendió la mano, vacilante, pero movida por una curiosidad irresistible. El fruto, que antes representaba solo obediencia, ahora parecía latir con promesas de poder y sabiduría. Con una última mirada a Adán, que permanecía a su lado, tomó la decisión que cambiaría todo. Al morder el fruto, Eva sintió un sabor dulce, pero había algo más, algo que no podía describir. Adán, observándola, vio en sus ojos una mezcla de sorpresa y miedo. Sin palabras, él también tomó el fruto y comió, como si ese acto pudiera responder a las preguntas que ahora rondaban sus almas. Pero en lugar de respuestas, lo que recibieron fue un peso que nunca antes habían sentido. En un instante, la realidad del Edén cambió. Lo que antes era inocencia, ahora se transformaba en conciencia. Percibieron por primera vez que estaban desnudos, y esa revelación trajo una vergüenza que nunca habían experimentado. Intentando cubrir sus vulnerabilidades, usaron hojas de higuera como si pudieran ocultar del Creador lo que habían hecho. La paz que antes reinaba en el corazón de Adán y Eva, ahora daba lugar a una culpa abrumadora. Cada sonido del jardín, que antes era un consuelo, ahora parecía acusarlos. El fruto, que prometía sabiduría, trajo la dura realidad de sus acciones. El peso de la desobediencia no estaba solo en sus mentes, sino en sus espíritus, como una sombra que se extendía por todo el Edén. Sabían que algo irremediable había ocurrido. El paraíso, una vez perfecto, ahora era un lugar de temor y culpa. Lo que antes era una vida en perfecta comunión con Dios, ahora estaba manchado por la elección que habían hecho. El mundo que conocían se estaba desmoronando, y con él, la paz y la inocencia que una vez disfrutaron. Con el fruto aún fresco en su memoria, Adán y Eva sintieron el peso de lo que habían hecho. El dulce sabor que antes parecía prometer poder y entendimiento, ahora dejaba un amargo sabor de culpa. Las vestiduras de hojas eran un símbolo frágil de su nueva realidad. Lo que antes era una vida sin miedo, ahora estaba marcada por el deseo de esconderse, de huir de la verdad. Las hojas que adornaban sus cuerpos no podían borrar la sensación de vulnerabilidad y la conciencia de que algo fundamental había cambiado. El Edén, con toda su belleza, parecía ahora un lugar de juicio, donde cada sombra y cada sonido eran un recordatorio de la desobediencia que habían cometido. Mientras ajustaban sus vestiduras improvisadas, Adán y Eva sintieron el peso de lo que habían perdido. La confianza y la libertad que una vez poseyeron se desvanecieron, reemplazadas por un miedo nuevo y extraño. La inocencia había sido intercambiada por una dolorosa autoconciencia, y las hojas que cubrían sus cuerpos no podían ocultar la verdad que ahora sabían. Se habían alejado del plan perfecto de Dios. En el frescor de la tarde,
cuando la brisa suave generalmente traía consigo la presencia reconfortante del Creador, algo diferente flotaba en el aire. Adán y Eva, ahora vestidos con sus frágiles hojas de higuera, sentían el peso de la culpa en cada paso. El sonido de los pasos de Dios, que antes era una invitación a la comunión, ahora sonaba como un preludio de juicio, y así, cuando oyeron la voz del Señor llamando, un miedo profundo se apoderó de sus corazones. Adán, ¿dónde estás? La voz de Dios resonó en el jardín, no en tono de ira, sino de dolor y tristeza. Sabiendo que ya no podían esconderse, Adán, con la voz temblorosa y llena de vergüenza, respondió: «Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí». El Creador, que conocía cada detalle, hizo la pregunta que revelaría el peso del pecado. ¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te ordené que no comieras? En ese momento, lo que antes era un vínculo de confianza se transformó en un juego de culpas y excusas. Adán, tratando de aliviar su propia carga, señaló a Eva: «La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto del árbol y yo comí». Dios, entonces, se volvió hacia Eva, y sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora estaban llenos de lágrimas contenidas. «La serpiente me engañó, y yo comí», dijo ella, con la voz tomada por la vergüenza y el arrepentimiento. El Edén, que había sido un lugar de belleza incomparable, ahora se convertía en el escenario de un juicio inevitable. El Creador, en su justicia, no podía ignorar el pecado que había sido cometido, pero en medio del enfrentamiento había también una profunda tristeza. La relación que Dios tenía con sus primeros hijos, que había sido tan pura e impecable, ahora estaba manchada por la desobediencia. Dios pronunció las consecuencias para la serpiente, para Eva y para Adán, cada palabra cargada con el peso de lo que habían perdido. Para la serpiente, una maldición eterna. Para Eva, el dolor en el parto y el desafío en la relación con su esposo. Para Adán, el trabajo arduo y la lucha por la supervivencia. El jardín, que una vez fue un refugio de paz, ahora sería dejado atrás, y con él, la vida que conocían. El día del juicio no fue solo un momento de condenación, sino de reconocimiento de las decisiones tomadas. Adán y Eva, con sus corazones pesados, entendieron que el precio de la desobediencia era la separación de la presencia divina que un día habían disfrutado libremente. El Edén, que una vez fue el hogar perfecto, ahora se convertía en un recuerdo distante de un tiempo en que todo era como debía ser. La sentencia había sido pronunciada y el peso de las palabras de Dios colgaba sobre Adán y Eva como una nube sombría. El jardín del Edén, que había sido su hogar, ahora se convertía en un lugar prohibido, un paraíso perdido que nunca volverían a conocer. Con corazones apretados y lágrimas en los ojos, Adán y Eva se prepararon para dejar el único mundo que conocían. La sentencia había sido pronunciada y el peso de las palabras de Dios colgaba sobre Adán y Eva como una nube sombría. El jardín del Edén, que había sido su hogar, ahora se convertía en un lugar prohibido, un paraíso perdido que nunca volverían a conocer. Con corazones apretados y lágrimas en los ojos, Adán y Eva se prepararon para dejar el único mundo que conocían. Con pasos pesados, Adán y Eva dejaron el jardín. Cada paso fuera de las puertas del Edén parecía más difícil que el anterior, como si el peso de la culpa y la pérdida hiciera que el mismo suelo se resistiera. La tierra que antes les ofrecía sus frutos sin esfuerzo, ahora exigiría trabajo arduo. Adán sintió en sus manos el comienzo del trabajo que le esperaba, mientras Eva contemplaba el dolor que llevaría en su vientre, el dolor del parto y la maternidad, que ahora formaba parte de su nueva realidad. Al mirar hacia atrás una última vez,
vieron que el camino de regreso al Edén estaba bloqueado por querubines y una espada flamígera girando para guardar el camino al árbol de la vida. No había retorno. Lo que se había perdido no podía ser recuperado. El jardín, con toda su belleza y perfección, ahora era solo un recuerdo doloroso, un eco distante de lo que la vida podría haber sido. El mundo al que fueron enviados era vasto y desconocido, lleno de desafíos y pruebas. El trabajo arduo y el sufrimiento eran ahora sus compañeros constantes, una consecuencia inevitable de sus decisiones. Pero aún así, en el fondo de sus corazones, había una pequeña chispa de esperanza, un recuerdo del amor que Dios aún tenía por ellos, incluso en la pena. La vida fuera del Edén sería difícil, marcada por el sudor de su rostro y por las lágrimas, pero también era el comienzo de una nueva jornada, donde la humanidad comenzaría a escribir su propia historia, llevando consigo las lecciones aprendidas, las cicatrices del pasado y la esperanza de un futuro redentor. Fuera de los muros del Edén, Adán y Eva se enfrentaron a un mundo que parecía, a primera vista, vasto e interminable, pero también lleno de desafíos que nunca habían imaginado. La tierra, que en el jardín florecía espontáneamente, ahora exigía esfuerzo y dedicación. Adán sintió el peso de la azada en sus manos, mientras el sudor corría por su rostro al intentar domar el suelo duro y resistente. Cada semilla plantada era un recordatorio del paraíso perdido, y cada cosecha, por modesta que fuera, llevaba la marca de su arduo trabajo. Eva, por su parte, enfrentaba los desafíos de la maternidad en un mundo marcado por el dolor. El nacimiento de sus hijos, que debería ser un momento de pura alegría, estaba acompañado por el dolor del parto, un recordatorio constante de la maldición que ahora formaba parte de su existencia. Aún así, al sostener a sus bebés en brazos, sentían nacer una nueva forma de esperanza, un recordatorio de que, incluso fuera del Edén, la vida continuaba y el amor, a pesar de todo, permanecía. La realidad de la mortalidad también se impuso sobre ellos. El tiempo, que en el jardín parecía no tener prisa, ahora avanzaba implacable. Adán y Eva comenzaron a percibir los primeros signos de envejecimiento, arrugas surgiendo en sus pieles, cansancio en sus cuerpos. Pero con el paso del tiempo, a medida que enfrentaban la dureza de la nueva vida, Adán y Eva también descubrieron una fuerza que nunca habían conocido antes. La adversidad trajo consigo una resiliencia inesperada. Aprendieron a construir, a crear, a cuidar de sus familias y a encontrar alegría en las pequeñas victorias del día a día. La tierra, aunque terca, respondía a su esfuerzo, y la cosecha, fruto de su sudor, alimentaba a sus familias y sostenía a la nueva generación. A medida que los años pasaron, Adán y Eva miraron a sus hijos y nietos, viendo en ellos reflejos de sí mismos, y sintieron el peso de sus decisiones reverberando a través de las generaciones. Lo que había comenzado con una elección en el Edén, ahora moldeaba la vida de cada ser humano que vendría después de ellos. El dolor y el sufrimiento, que conocían tan bien, eran ahora una parte intrínseca de la existencia humana, pero también lo eran la fuerza, la perseverancia y la capacidad de amar y crear, incluso en medio de las adversidades. El mundo, vasto y salvaje, era un escenario donde sus descendientes continuaban escribiendo la historia de la humanidad. Cada elección hecha por Adán y Eva, cada paso fuera del Edén, tenía un impacto que se extendía mucho más allá de sus vidas. Comprendieron con el tiempo que su legado no era solo de pecado y dolor, sino también de aprendizaje y redención. La humanidad, al enfrentar las consecuencias de aquella primera desobediencia, también descubrió su capacidad de buscar a Dios, de reconstruir, de arrepentirse y de encontrar nuevas formas de vivir en comunión con el Creador. Adán,
Ya en sus últimos años, miraba hacia el horizonte, recordando el Edén, el sabor del fruto prohibido y las muchas décadas de trabajo y lucha que siguieron. Pero en medio de esos recuerdos, también veía algo más, la determinación de sus hijos de buscar el bien, la sabiduría que adquirieron al aprender de los errores de sus padres y la fe que, a pesar de todo, permanecía viva en sus corazones. Ese era el legado que dejaba, un legado de responsabilidad, de comprensión de las consecuencias de nuestras elecciones y de la capacidad de, incluso en un mundo caído, buscar lo que es bueno y justo. Adán y Eva nos mostraron que, a pesar de las fallas, siempre hay un camino para volverse hacia Dios, para aprender y crecer. Y es en ese proceso continuo de caída y redención donde se revela la verdadera naturaleza de la humanidad. No como seres perfectos, sino como seres capaces de aprender de sus errores, de buscar el bien y de dejar un legado que resuene con esperanza y fe para todas las generaciones futuras. Si te gustó la historia de Adán y quieres seguir acompañando otras historias increíbles, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más poderosas lecciones de la Biblia.